Ya estamos preparados para hablar de los ovnis. Aquí en Cooperativa nos acompaña Rodrigo Fuenzalida, también Juan Droguet. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Buenas noches, Claudio, buenas noches, Juan. Hola, buenas noches. Yo no estoy muy bien realmente por lo de la selección. Sigue pegado Juan Droguet con el pasado. El partido fue hace unas horas, Juan, ya hay que pensar en el futuro. Sí, pero un rato más van a estar los periodistas del aire libre con nosotros comentando sobre los pormenores de este encuentro. Estamos preparando ese contacto. Exactamente. Yo tengo una información fresquita, Rodrigo. Tuvimos un rato atrás unos llamados del sector sur de la capital, más o menos de la comuna Pedro Aguirre Cerda, y nos indicaban que estaban avistando un objeto volador no identificado, más o menos a la altura del grupo 7 de la Fuerza Aérea. Por la descripción, es cercano a la calle General Velázquez, a la prolongación de General Velázquez hacia el sur, está departamental, bueno, todo el sector de la Fuerza Aérea. Bueno, habría que intentar empezar a confirmar las informaciones, ver si hay algún tipo de vuelo extraordinario por el área. Recordemos que a veces la Fuerza Aérea realiza ejercicios también de guerra, entonces, pero es muy buena la información porque vamos allá a colocarnos en campaña para poder verificar lo que se puede haber observado, y los amigos también que se puedan comunicar con el programa o enviarnos emails o fax quienes hayan contemplado esta situación. Hablando de emails, se ha comunicado con nuestro programa Matías Izquierdo. Primero nos quiere felicitar, dice, por el excelente programa que tenemos junto a ti, el gran ufólogo Rodrigo Fuenzalida. Espero que nunca se acabe esta sección, nosotros tampoco. Tú, espero que... No. Les escribo para hacerle llegar la inquietud de varios amigos sobre la extensión del programa. ¿Se podría evaluar la posibilidad de alargarlo? Esperamos que sí, ya que en 30 minutos no es mucho lo que se puede dar a conocer sobre algún tema, sobre todo si se trata de ufología. Se despide con un afectuoso saludo y gran admiración hacia Rodrigo Fuenzalida, su hermano Matías. Por favor, Rodrigo. No, es broma. No, dice Matías y amigos. Ya queda la inquietud planteada para el equipo de producción. Ahí está la sugerencia de los auditores de Cooperativa. Interés el tema. Bueno, también me han llegado email exactamente con lo mismo. Yo me he quedado calladito porque dije, si viene de mi parte... Tiene que traerlos para acá. Sí, y algunos emails, algunos llamados telefónicos también que sugieren lo mismo. Bueno, yo creo que igual el tema se está colocando de boga. La suerte que tenemos de desarrollar un muy buen programa en función de que estamos también muy bien apoyados. Recordemos que este es el único programa chileno que toma el tema de los ovnis a alto nivel, con informaciones de primera fuente, y todas las novedades las vamos lanzando, inclusive previo a que salgan en las noticias a veces. Ya señor Fuenzalida me convenció. La próxima semana 2 bloques. ¿Como 2 horas? Ah, yo pensé que 2 horas. 2 bloques. Ya, lo comprometimos. Salvaje. Entonces, temas pero de primer nivel la próxima semana, como bueno, siempre. Bueno, yo lo que hoy día vamos a desarrollar es a partir efectivamente del primer capítulo de OVNI. Estamos bastante contentos con la recepción, la crítica, la recepción en el público. Hemos recibido una cantidad de emails en Nueva Imagen increíble a través de este caso, que se va a desarrollar. La experiencia continúa este próximo día viernes, el famoso caso de Claudio Pastén. ¿Cómo le fue en el rating, Rodrigo? Fíjate que estuvimos muy peleados con el Canal 13. Con la competencia. Con la competencia, sí. Estuvimos muy peleados, por ahí anduvieron, tuvimos diferencia, nos estuvieron ganando como por 3 puntos. Sin embargo, hemos tenido una repercusión, diría yo, bastante fuerte. Es decir, se hicieron varios comentarios en programas de radio y televisión ese fin de semana sobre el tema. Hasta el día de ayer aparecían críticas inclusive en algunas importantes páginas de internet, y todos los diarios dieron un poco, sintieron el efecto de esta experiencia, la experiencia de esta segunda temporada, con un caso realmente increíble, con un caso que a mucha gente está dando que hablar, y que, como digo, el desenlace viene el próximo viernes. Pero a partir de lo que pasa efectivamente con Claudio Pastén, que entre paréntesis me comprometo a ver la posibilidad de conversar con él en exclusiva para el programa, en poder tener una entrevista con él, un contacto. Es un caso muy interesante que deja en evidencia un tipo de experiencia que hemos comentado otras veces, la experiencia de los llamados missing time, la experiencia de las abducciones, pero sobre todo la experiencia del contacto. Es decir, cuando hay alguna forma inteligente de comunicación, situación que ha sido analizada en los Estados Unidos específicamente por 2 investigadores de un gran calibre, como el caso del Dr. Richard Haynes, que trabajó 25 años para la Agencia Espacial Norteamericana, NASA,
y el doctor Thomas Bullard, un antropólogo y folclorista norteamericano, que ellos han por lo menos analizado cerca de 400 casos en todo el mundo, y de los cuales es caso de encuentros cercanos de alta relevancia. Vamos a hablar de abducciones específicamente. El caso de Claudio a mí me llama mucho la atención, en el sentido que cuando él está en esta sesión de hipnosis, de repente hace como un puente telepático cosa, sí, con la entidad sí. que lo habría secuestrado. Sí, eso es algo que nadie, es asombroso y nadie lo esperó. Y lo interesante es lo que viene a posterior, porque se hizo una investigación en profundidad. Las cintas fueron analizadas por lingüistas, inclusive se hace una salida posterior a terreno, al lugar para la invitación, y el desenlace es increíble. Y no es, yo conociendo a Claudio, uno queda como en el límite de que entramos en el misterio del propio inconsciente, y al final uno realmente es muy difícil poder concluir si se trata efectivamente de un lenguaje, de una comunicación con algún ser de origen extraterrestre, o estamos en una experiencia de alteración a la conciencia en la cual la mente humana pudiese estar también situada en una dimensión altamente extraordinaria. Yo creo que las dos cosas son extraordinarias, o que estar en contacto o situarnos en una dimensión de la mente en la cual aparece una cantidad de información que puede estar almacenada en nuestra memoria genética. No sabemos todavía, pero las dos explicaciones, la experiencia de Claudio es extraordinaria. Sin embargo, hay un fenómeno físico que se dio con el día de la famosa invitación, un fenómeno externo al equipo de producción, el mismo día de que efectivamente este señor Irenco dicen que se van a manifestar, que ya también nos colocan en un límite más complicado. Porque, entre paréntesis y adelantándome un poco, hubo presencia de OVNI el día de la invitación de este señor. Entonces, ¿cómo quedamos, no? Las confesiones de Rodrigo Fuensalida, cuando está con nosotros aquí en Cooperativa Madrugando. Rodrigo, en cuanto a esto de los contactos telepáticos, ¿hay más casos fidedignos de este hecho? Sí, diría yo que, o por lo menos que tengan un peso sustentable. Sí, hay una estadística, como bien digo, confeccionada por Thomas Bullard. Esta estadística la presentó el año 1994 en uno de los congresos inclusive de la MUFON. Y en esta estadística se habla de que existe por lo menos cerca de un 30% de porcentaje en las experiencias de las abducciones y encuentros cercanos de alta relevancia, en la cual se desprende una forma de comunicación. Dentro de este 30%, es decir, hay un 70% en la cual las entidades tienen una posición completamente impositiva, y como que no tuvieran ningún tipo diría yo, ningún tipo de conciencia quizás en intentar comunicarse con los seres humanos. Es como cuando uno de repente agarra en un experimento un conejito, uno no le pregunta al conejito sobre lo que le va a hacer, ¿no? O a las propias ratas de laboratorio, sino que uno llega y experimenta. Una cosa similar se produce en estas experiencias. Sin embargo, dentro de este 30% hay un porcentaje importante de información que dice relación a información con contenido filosófico, según Bullard, aproximadamente, o cerca de un 7% decía, dice información de origen filosófico, otro porcentaje, un 10%, información de índole inclusive espiritual trascendente, otro porcentaje de un 5% dice en vinculación con el desarrollo personal del perceptor. Le hablan de su pasado, de por qué en alguna medida lo eligen, y su situación proyectiva en el futuro. Esta es una cosa re interesante, porque eso intentaría deducir lo que algunos investigadores como David Jacobs o Bob Hopkins plantean, que habría todo un seguimiento en el tiempo de los abducidos. Es decir, que los abducidos no serían directamente tomados en un principio, sino que habría un seguimiento en el tiempo. Y digo que es muy importante esto porque en el caso de Claudio, y aquí vamos a remontarnos al día viernes, hay una informaciones que vamos a lanzar, así que son como bien exclusivas. Es decir, yo a Claudio lo conocí hace muchos años atrás, el año 1994, cuando él llega, toma contacto conmigo por una fotografía en la cual él aparecía arreglando unos cables de alta tensión en el cajón del Maipo, y detrás de él un objeto volando, que nadie se percató de la presencia, sino que apareció en la fotografía. O sea, él ya había tenido acercamientos con estos fenómenos extraordinarios. Exacto, el año 1986 también existe un encuentro cercano
del cual no solamente fue Claudio el perceptor, sino todavía existen los testigos, que fueron sus amigos de ese minuto, que contemplaron un objeto volador no identificado arribando a una localidad de Puente Alto, descendiendo, inclusive empezó a bajar el voltaje de toda la población. La gente salió corriendo y este objeto se mantenía estático y Claudio arriba mirando el objeto completamente impresionado. Es decir, ya tenía una historiografía, como que hubiese una especie de monitoreo según la perspectiva de Hopkins o de estos otros investigadores, porque uno también podría decir, bueno, también puede tener una suerte brutal, ¿no? Si claro, puede haber tenido varios dos encuentros fenómenos cercanos. extraordinarios. Exacto, y después un tercero, no sabemos. Pero dentro del parámetro de la información, el doctor John Mack plantea que sobre todo cuando se hace información de tipo proyectivo, es decir, de que los perceptores de incidentes ovnis, los perceptores de las experiencias de abducción y que les transmiten algún grado de información sobre el futuro, esto te implicaría efectivamente que estaríamos más en presencia de los que se denominan también ingenieros del tiempo. El señor Drogueta es escéptico. ¿Sí? Claro. ¿Usted es escéptico? Sí, no, debo reconocer que me cuesta mucho creer esto de las comunicaciones telepáticas. Ahora, no descarto la posibilidad que sí, alguna persona lo pueda hacer, pero me cuesta. Pero usted es escéptico con este caso. Reconózcalo. Sí. Es que es complicado. ¿Sabes lo que pasa? La verdad, yo creo que hay mucho también de esto del inconsciente de la persona, también de crear muchos hechos. Hay un caso en Estados Unidos, que una vez lo comentamos, me parece, en el programa, donde la gente le colocaban unos, ¿cómo decirlo?, unas cosas en la cabeza y le mandaban señales eléctricas. Sí, Michael Persinger. Y la persona tenía todo tipo de visiones y visiones muy parecidas a las que han tenido. Se las iban fabricando. Ahora, claro, ahora la situación en este caso específicamente, Claudio, es poder estructurar un lenguaje. Sí, yo invito a que uno intente inventar un lenguaje con estructura y con cierto grado de coherencia, como va a ser lo que vamos a ver el día viernes, que esta lengua fue efectivamente analizada. Hay 3 lingüistas incorporados dentro de todo esto, incluyendo doctores en lenguas muertas. Rodrigo, pero estos especialistas que logran conocer este documento, ¿se acercan, se aproximan a una traducción de este mensaje o no? Lo interesante que en la serie el presunto Irenko menciona que es un lenguaje denominado Corania, que no se ha hablado de la Tierra. Esta abuela es un poco a ciencia ficción, Corania, que nunca se ha hablado de la Tierra. Ahora, lo curioso que los resultados efectivamente de un doctor en lenguas muertas es que la estructura del lenguaje efectivamente hay componentes similares que uno puede encontrar en el hebreo y a la lengua japonesa, pero como estructura del lenguaje no existe, no lo conoce acá, es de origen desconocido, pero hay una estructura, no es una jerigoncia, no es que se puso a hablar de nada, ¿no? Hay inclusive reiteración de conceptos, cuando reitera las frases las reitera en el mismo orden, en el mismo sentido. Y lo interesante, insisto, es el background del inconsciente de Claudio, que no es un lingüista, ni mucho menos. ¿Y qué dijo Claudio cuando vio el video, cuando se vio hipnotizado y se vio hablando? Bueno, fue bien honesto, fue bien honesto Claudio. Es decir, él no pensó, él nunca se imaginó que iba a tener todo esto almacenado en su mente. Claro, pero ¿qué dijo cuando se vio hablando de esa forma? O sea, ¿cuál fue su reacción? Bueno, fue una reacción igual de impresión, con bastante más tranquilidad lo que el equipo pensó, pero él atribuye derechamente, él dice, hay un 50 y 50%, es decir, 50% que puede haber sido una experiencia vivida, lo que pasó en función de la abducción, porque no tiene conciencia de la abducción. ¿Y el otro 50? Y el otro 50 podría haber sido perfectamente, alguna, como habíamos comenzado, a haberse gestado el resto de la experiencia en su propio inconsciente, pero en una dimensión completamente desconocida. No explorada. No explorada, porque aquí tenemos 2 elementos que para mí son vitales, es decir, la aparición de un lenguaje que debería ser mucho más investigado, y el día de la cita, la aparición de un ovni. Que eso, ojo, los ovnis son una anomalía no identificada, no aparecen solamente por azar. Rodrigo, ¿casos parecidos se han dado en otras partes del mundo, sí, donde personas hablen o este idioma parecido o idiomas... Mira, el prototipo de la entidad que aparece en la serie, y como habíamos hablado del tipo de lenguaje, Thomas Buller efectivamente plantea que en una gran cantidad de contactos de índole, cuando se da la abducción y se da el contacto de orden telepático,
este tipo de gigantes que nosotros contemplamos en esta situación, efectivamente tiene un comportamiento de entregar información de índole mesiánico-ecológico, es decir, cuidar el planeta y una situación media mesiánica, es decir, una situación un poco catastrofista, como que tuvieran alguna relación con el hombre. A partir de ahí que intentan agarrarse algunos teóricos como el Zecharia Sitchin, un lingüista también, que ha hecho una traducción de las tablillas cuneiformes de los sumerios y plantea que efectivamente que habría una raza que estaría muy preocupada de la humanidad, que serían para Zecharia Sitchin nuestros verdaderos creadores genéticos, según Sitchin. Y según Sitchin, todas las crónicas del pasado, las crónicas de los grandes gigantes, el Gilgamesh y la propia Biblia, le interpretan en función un poco de eso, y eso calza un poco. Conflictos religiosos. Claro, no, el Gilgamesh, ojo, que la gran cantidad de interpretadores o neointerpretadores de la Biblia son judíos. El caso de Zecharia Sitchin, el caso del doctor Joseph Blumberg, ingeniero aeroespacial de la NASA, jefe de proyectos, que interpretó la rueda de Ezequiel, la visión de Ezequiel, y la tradujo en un plano y descubrió una nave espacial. Volviendo al tema más real de este joven que tuvo esta experiencia extraordinaria en el sector del Cajón del Maipo, luego de todo lo vivido, ¿cambió su vida? ¿Se siente distinto o no? Bueno, no he podido, para serte honesto, después del programa no he hablado con Claudio. Creo que eso podríamos preguntárselo nosotros en una invitación. Personalmente yo creo que sí, yo creo que en alguna medida tiene que haber tenido una repercusión en estos días, en este tiempo, lo que puede estar vivenciando, pero por lo menos lo que vivió previo al programa, tengo entendido que le despertó una gran inquietud por averiguar quizás bastante más en profundidad sobre lo que pasó por su mente. Ahora yo estaba un poco, les voy a ser bien sincero, yo estaba estoy un poco preocupado en función de que cuando sale una persona con este tipo de experiencia, puede ser efectivamente blanco o puede ser punto de atracción de mucha gente que va a comenzar a supuestamente tener contacto con esta entidad, sobre todo la gente del mundo contactista, y pueden realmente contaminar la experiencia de Claudia. Y ya inclusive un gran amigo me comentó una cosa que realmente me llamó la atención, que este amigo había entrevistado a una persona que habría estado realizando unas hipnosis en el Cajón del Maipo hace cerca de 3 semanas atrás, en una chica que dice haber tenido un missing time, un contacto, y dice textual, es una persona muy confiable, que la entidad que aparentemente se habría comunicado con esta chica se llamaría Erenco, igual que la situación de Claudio. Esto me llamó bastante la atención. Vamos a investigar lo que puede del caso. La fotocopia del caso, porque puede tratarse, hace sospechar, porque puede que sea efectivamente, si es post experiencia, post programa, uno dice puede estar completamente contaminado. Creemos que requiere mayor indicador, mayor peso, pero también hay que considerar y dejar las puertas abiertas. Dependiendo de una buena aplicación de un instrumento de medición, una investigación exhaustiva nos va a dar respuesta, pero no quiero salirme de lo que habíamos comentado en un principio, que existen efectivamente ya estadísticas, como bien decía, localizadas en función de intentar averiguar, cuando existe este 30%, qué es lo que podrían estar aseverando o diciéndonos. Hay un porcentaje más interesante, como el caso de Juan Herrera Brito, que es un caso muy interesante, que es una persona que tiene síntomas de haber sido abducido sobre el Cerro de la Campana, el año 1986, y él, después de esta abducción, no tiene conciencia, ve una luz, pierde la conciencia, despierta posterior. Él sí desarrolla intelectualmente capacidades increíbles. Este caso fue muy bien investigado por el doctor Andrés Barro, y él por lo menos le quedan ribetes de un conocimiento de un lenguaje matemático y de fórmulas matemáticas, y existen los documentos, los carteos que él realiza con gente inclusive de la propia NASA con relación a sus fórmulas matemáticas, y lo curioso es cómo la propia NASA responde y asevera que lo que está escribiendo este señor eran ecuaciones que ellos estaban recién comenzando a experimentar con ellas. Es decir, ese tipo de evidencia, por lo menos a mi entender, tiene quizás un peso para nosotros mucho más empírico que el mero mensaje filosófico, aunque no está de más de repente que nos adviertan sobre ciertas cosas. Rodrigo, este joven Claudio Pastén
él antes de hacer la hipnosis no recordaba nada. Nada. Terminaba la hipnosis, ¿a él le quedan los recuerdos o no? No, eso es lo más interesante. Por eso yo te preguntaba qué sintió él cuando vio el video. No, quedó obviamente impactado, y solamente él tenía el recuerdo un poco del nombre del tipo, como que en el subconsciente. Pero ese es un detalle tremendamente interesante y que no puede ser descuidado. ¿Por qué? Porque es un detalle que se ha dado, por lo menos en experiencias que tienen un grado de sustentación bastante grande, en función de que la psique del propio consciente se está defendiendo de un tipo de experiencia que es altamente radical y que no puede ser asimilada por tu gran cantidad de información y por tu situación psicológico-afectivo. O sea, una experiencia agresiva. Agresiva, en función es un shock. Por eso el consciente no lo deja pasar. Eso es un indicador de que algo más hay. Generalmente cuando es una experiencia soñada o es una experiencia imaginada, el consciente perfectamente te lo deja pasar porque no hay ninguna situación de efecto en tu propia conciencia, en tu propia psicología. Acá no, acá hay algo extraño y que a mí me llama bastante la atención. Bueno, lo más cercano es entonces estar muy atentos a este capítulo que finaliza este viernes. Sí, que tiene a muchos amigos en este minuto. Se han corrido por ahí los llamados telefónicos, la voz de lo que está pasando, y nosotros también vamos a ir desarrollando algunos temas complementarios, ¿sabes? Porque creemos que este programa está dando la posibilidad de ir profundizando todas estas cosas. Voy a terminar recalcando que estamos entrando a un nuevo periodo también de conferencia que vamos a estar informando. Quienes quieran tomar contacto con la organización pueden, sobre todo personas que hayan tenido experiencias ufológicas, discar el 555-4011 555-4011 sobre todo que tengan experiencia, experiencias ufológicas, y escribirnos a ayon@chilesat.net, ayon@chilesat.net. Otra vez, Rodrigo, porque mucha gente nos llama para preguntar sobre ayon@chilesat.net, ayon@chilesat.net, y bueno, ya la próxima semana estaría el portal ufológico, del cual vamos a informar también arriba en la internet para todos nuestros amigos. Un agrado haber compartido estos minutos contigo, Rodrigo Fuenzalida. Te esperamos entonces la próxima semana. Entiendo que ya vamos a disponer de más minutos. Sí, va a ser mucho más poderoso y que viene, vamos a pasar una nueva etapa. Vamos a invitar un ET para que converse con nosotros. Ojalá lleguen algunos. Sí. Vienen las noticias. Aquí hay varios, Vienen las noticias de Cooperativa. Nosotros seguimos luego con un contacto con Bolivia. Ya se encuentran los enviados especiales a este partido que nos hizo sufrir tanto. Demasiado.